Qué gusto poder saludarles en esta mañana. Gracias por estar ahí con nosotros. Esto es Caminamos Contigo. Dios le bendiga, Dios bendiga su vida, Dios bendiga su familia. Nuevamente estamos en un espacio donde queremos dialogar y conversar sobre un tema que hemos puesto aquí. Y hoy contamos con invitados especiales. Gente que para nosotros, para mí, para mi esposa, nosotros como familia, son gente muy, muy especial. Gente que amamos mucho, que están aquí con nosotros en la cabina el día de hoy. Vinieron a visitarnos. Luego les voy a presentar. Permítame hacer la intro, decir lo que es lo importante de Caminamos Contigo, que siempre hacemos en el comienzo. Luego de esta música de cortina, que esos días alguien me dijo, Ederson, ¿será que nos tenemos que renovar nuestra música de cortina? Y yo dije así, después de 12 años de yo haber estado en Caminamos Contigo teniendo la música de cortina, yo creo que antes... Sí, tal vez cuando yo salga de aquí lo vamos a renovar, ¿verdad? Me gusta mucho la música de cortina que ponemos ahí de Jesús Adrián Romero. Es una música que me encanta. Usted se ha conectado para escuchar un diálogo y eso lo queremos hacer. El número de consejería, si tienes preguntas, tienes algo que compartir, quieres agendar una cita, un turno para consejería o una llamada, quieres preguntar algo, quieres contactarte, es siempre el mismo, que es el 0984-777707. Salimos por las redes sociales, Facebook, puede buscarnos ahí y también ver quién tengo aquí en la cabina como invitado en esta mañana, ¿no? Caminamos Contigo, el domingo a la noche lo repetimos a partir de las 20 horas a través de la radio, pero ya luego las plataformas que están ahí a disposición, y son varias, usted puede conectarse en Spotify, con la app de la radio, en podcast, buscar en cualquier momento cuando mejor le quede poder escuchar. Hoy vamos a hablar un poco más de una historia de vida. Hemos titulado una historia de vida, hemos titulado una historia de fe y de superación. Ya los títulos de una historia de vida ya son muy marcados aquí de repente. Esta vez lo cambiamos, conociendo a quien está con nosotros, llegamos a una historia de fe y de superación. ¿Por qué hemos puesto eso? En el transcurso del programa usted va a tener la respuesta a eso. Tengo aquí a nuestros, no sé si está bien los adultos decir, pero los adolescentes dicen mi mejor amiga, mi mejor amigo, ¿verdad? Entonces como familia podemos decir nuestros mejores amigos, al pastor Marcelo Pereira y su esposa Vivian. Discúlpame, Marcelo, voy a empezar con Vivi saludándole en esta mañana primero. Adelante. ¿Te parece bien? Me parece genial. Sí, no te vas a pichar, ¿verdad? No. Es un honor para mí. Vivi, ¿cómo estás? Muy bien, Ederson. Sí. Un placer estar aquí. Sí, gracias por aceptar la invitación. Primera vez aquí en la radio con un programa, ¿verdad? Primera vez. Aquí en la radio. Marcelo ya ha estado aquí ya, ¿sí? Así que hoy a él le vamos a hacer hablar menos y vamos a hacerte hablar más. Bueno, está bien. Hermano querido, ¿cómo estás? Muy bien, Ederson. Qué gusto poder estar contigo, saludar a la audiencia en este tiempo. Y es un privilegio siempre para nosotros, para mí, venir aquí en ZP30, que es ya como mi casa. Anteriormente, la primera vez que estuve aquí, estuvimos en la otra cabina y ver todo lo que hizo Dios aquí con ustedes, con el equipo, con la ciudad, para mí me llena de gozo realmente. Todavía no hemos recorrido. ¿Ya recorriste aquí los sí, estudios? ¿En un momento ya? En un primer momento lo hicimos cuando estaba en construcción. Ajá. Y la vez pasada también hicimos un tour cuando vinimos acá de paso, cuando fuimos a la patria y de regreso hicimos un tour rápido, pero no completamente. Hay varios sitios que todavía no hay que descubrir todavía. Vivi no ha estado en esta parte nueva todavía, ¿no? Hace como un año. Ajá. Estuvimos por acá y ya recorrimos. Ya recorrimos sí, cuando eso, sí. Ya recorrimos. Ok, entonces hoy al micrófono. Primera. ¿Te parece bien? ¿Sí? ¿Te gusta hablar al micrófono? Sí. ¿Sí? No. Mira, nuestros invitados que dicen aquí, no me gusta tanto el micrófono, que después de unos 10 minutos no paran de hablar. Sí. Así que nos vamos a sorprender, ¿sí? Dale, okay. Dejémonos sorprender. Dejémonos sorprender en eso. Claro que sí, va a ser de mucha bendición. Gracias por aceptar la invitación y con el tema y las preguntas que le pasamos a ustedes, significa, yo digo sí,
Uno cuesta preparar un tema y desarrollar un tema, pero hablar del corazón, de la historia de vida, de lo que hemos vivido, eso es diferente, ¿sí? Eso es conmovedor, significa abrir ventanas, abrir recuerdos, volver a momentos de la vida que uno tal vez no tanto quiere, pero ustedes están dispuestos a hacerlo y estamos muy agradecidos por eso, ¿no? Marcelo y Vivi son nuestros amigos, nos conocimos cuando estudiamos nosotros con mi esposa en el IBA, cuando no teníamos hijos todavía. Así es. ¿Sí? ¿Cuántos años hace eso? Yo no hice cálculo. Wow. Esa es una muy buena pregunta. Esa es una pregunta. Sí. Vivi, 20 años. 22. ¿Los Melli de ustedes cuántos años tienen? 19. 19. Estábamos ahí ya unos 2 años, Por ahí. 3 por ahí, Sí. ¿verdad? Sí. 2 años. Sí. Y sí, más de 20 años que Más nos de 20. conocemos. Y empezamos a forjar esta amistad. Y hoy vienen al Chaco para visitarles, y nosotros vamos a Asunción para visitarles, ¿no? Así es. El oyente que está escuchando y dice, ¿quiénes son? Ya dijimos los nombres. ¿De dónde vienen? ¿Qué hacen? Cuéntenos un poco ustedes. Bueno, con mi esposa estamos casados hace 22 años ya. Tenemos, así como mencionaste, nuestros mellizos de 19 y nuestro Benjamín, que está ya también recorriendo la radio, que tiene 10 años. Y, a ver, somos pastores de la iglesia Centro Cristiano Maranata de los Hermanos Menonitas en Capiatá. Estamos allí trabajando ya hace años y a ver qué más te podemos contar de nosotros. Es raro contarle de mi vida a Ederson, pero entiendo que los oyentes... El que sabe todo. El que sabe todo, pero entiendo que los oyentes están allí del otro lado. Bueno, mi esposa estudió psicología, yo estudié ingeniería comercial. Y después también el año pasado terminé la carrera de liderazgo pastoral en el Instituto Bíblico Asunción. Y estamos sirviendo al Señor 100% y también estamos en el mundo empresarial 100%, ¿verdad? Son 200%. Son 200%. Sí, y a la par también familia, hijos adolescentes. Realmente es es conmovedor ver lo que Dios ha hecho durante todo este trayecto, durante todos estos años, y ver también que en cada una de las etapas estuvo el Señor para enseñarnos, para también usar nuestras vidas, ¿verdad? Y realmente es hermoso poder conversar hoy de eso. El oyente que está escuchando en ese momento, permítame mencionar así algunas cositas que vamos a escuchar durante el programa, que es alguien que habla aquí frente mío que debería de haber sido abortado. Que vendió frutas, porque en un momento me lo contaste, Sí. y aquí en la radio, vendió frutas por los colectivos, ¿verdad? Así de es. niños. Sí. ¿Sí? Que las tías le cuidaron y le mimaron, parece que demasiado, después cuando nació. Sí. ¿Qué más? Que conoció a Cristo en su juventud. Ustedes conocieron a Cristo en su juventud. Hablamos de separación de padres. Hablamos, ¿sí? Luego hablamos de alguien que luego, sí, conocen a Cristo, estudian, tienen una empresa y en ese trayecto tienen un llamado y hoy están pastoreando una iglesia y están manteniendo y teniendo su propia empresa. Eso no es común entre nuestras iglesias hermanos menonitas, que pastores tengan su empresa o teniendo su empresa llegan a pastorear una iglesia, ¿no? Entonces, y que querían demasiado tener hijos y la medicina dijo, no, Sí. no pueden, ¿verdad? No es posible. Y para el que cree en un Dios de lo imposible, de eso vamos a escuchar un poco más y cómo combinan eso en su día a día. ¿Qué ha hecho Dios en esos años en sus vidas? Entonces, compártenos un poco. Voy a empezar con Vivi, sobre tu infancia. ¿Dónde naciste? ¿Tenías padres, hermanas? ¿Cómo fue? Bueno, para iniciar como criatura que era, como niña que era, no dimensionaba lo que estaba pasando entre mis padres, ¿verdad? Nací en Ciudad del Este, vivimos ahí, mi papá en esa época trabajaba en Itaipú y
Cuando mi hermanita nació, yo tenía 2 años y creo que al tiempo ellos se separaron. Mamá quedó sola con nosotras dos. Yo tengo un hermano que es de parte de mi mamá y también tengo un hermano que es de parte de papá, ¿verdad? Somos 4 hermanos. En ese tiempo yo no, así como mencioné, no dimensionaba lo que estaba pasando entre ellos. Tuve una infancia feliz, estaba con mi mamá, era lo que necesitaba en ese tiempo. Sí, también le extrañaba a mi papá. En ese tiempo no, no era que tenía prohibido verle a mi papá. Es más, mamá siempre nos llevaba junto a papá, ¿verdad? Hacíamos un viaje porque papá era de construir rutas. Y nos acercaba mi mamá a papá, ¿verdad? Entonces, es como que no me faltó nada, ¿verdad? Era la presencia, pero yo estaba acostumbrada a estar sin papá, porque papá venía una vez al mes, 4 días. Cuando yo cumplí 9 años, en todo ese trayecto tuvimos la presencia de papá, el respeto. Mamá siempre nos inculcó el respeto hacia nuestro papá. Cuando cumplí 9 años, ellos volvieron a estar juntos. Y no me marcó de mala manera eso. Y esa es, ¿verdad? En síntesis, nosotros con mamá sí empezamos a ser nómadas, a cambiar de casa, de ciudad, porque ella estaba sola y tenía que trabajar también. A pesar de tener la manutención, ¿verdad?, de papá, siempre. Pero tuve una infancia feliz, ¿verdad? Era súper traviesa, feliz. Yo era feliz, yo solo quería jugar. Jugar. Sí. Ok. Hasta los 9 años súper bien, volvimos con papá, felices. Estábamos todos felices, era la familia completa ya. ¿En qué momento estos hermanos que tienes de mamá aparte y de papá aparte son mayores que vos? El que es de parte de mamá es mayor. Es mayor. Sí, 7 años mayor. Y el que es de parte de mi papá es menor que mi hermana otra vez. Que tu hermana. Que mi hermana menor serían como 4 años menor. Hablamos de una realidad de nuestro país, ¿verdad? Sí. De una separación de padres, de hijos fuera de un matrimonio, de cierto abandono, de reconciliación, de ir y de venir, ¿no? Y tú, cuando tenías 9 años, tus padres volvieron a estar juntos nuevamente. Así fue. Y luego se quedaron juntos siempre mientras estabas en casa. Hasta los... Estábamos juntos, pero volvieron a separarse ellos. ¿Ellos volvieron a separarse? Sí, ¿Mientras estabas en casa? No, ya cuando nos casamos. Cuando mi hermana se casó, ahí se separaron. Se volvieron a separar. Ahí sí sentimos esa separación. ¿Les dolió más? Eso sí, sí. Resentimos mucho más y nos dolió bastante. Eso sí fue ya muy doloroso para nosotros. Y eso que ya estábamos casados con hijos, igual. Igual dolió. El impacto fue, sí. Eran más conscientes. Exacto, sí. Ahí sentimos más. ¿Cómo fue contigo, Marcelo? Bueno, es una historia parecida también. Ahora cuando Vivian mencionó las edades, dije, wow, o sea, casi igual. Lo mismo también, mamá se fue de Caguazú, se mudó a Asunción para trabajar, allí le conoció a papá. Y también nací yo, luego nació mi hermano, que es un año menor que yo. Y también papá tuvo que salir de nuestras vidas. Nos quedamos nosotros a vivir con la abuela. Y mamá no tuvo más opción que viajar a Buenos Aires a trabajar. En aquel tiempo era, bueno, un tiempo fue España, pero antes era Buenos Aires. Fue a Argentina a trabajar y quedamos con las tías. Como era yo el sobrino mayor, entonces era bien educado allí, qué sé yo, de todo, cumpleaños, un buen tiempo.
Luego mamá tuvo que volver de Argentina y allí a los 7 años nos mudamos en Capiatá para empezar nuestra travesía de la vida, ¿verdad? En el sentido de que cuando te toca trabajar, te toca ganarte el pan. Y nosotros provenimos de una familia muy trabajadora, muy humilde, pero muy trabajadora. Siempre a las 3 de la mañana arriba, al Mercado 4, después al Abasto, del Abasto salís con mercaderías, tratar de vender, de negociar y de traer sustento a casa. Sí, cuando de repente no te toca nacer en un matrimonio constituido, que están esperando tener su hijo, ¿verdad? Te enfrentas a muchos desafíos, como por ejemplo que en la cabeza de esas personas aparezca la opción de darle fin o de concluir un embarazo que no estaba planeado. También eso se enfrenta. Y cuando uno se entera de ese tipo de historias, no siendo cristiano, tal vez a uno le duele muchísimo, pero una vez que uno le conoce a Cristo, uno dice, wow, o sea, nadie puede detener el proyecto que Dios está empezando. Tal vez muchos oyentes estén en esa situación, tal vez dicen, bueno, yo no fui planeado, yo ni siquiera le conozco a mi papá y como que carece de sentido y significado la vida. Pero cuando le conocemos a Cristo decimos, en todo ese tiempo Dios se encargó de proteger, de detener esas ideas, de usar personas para decir, bueno, no te preocupes, yo me voy a encargar, deja nomás que venga, ¿verdad? Y sí, ¿verdad? Nunca tuve una relación con mi padre. Yo, a diferencia de mi esposa, ella sí un periodo vivió en parte con su papá, porque bueno, su papá también venía una vez al mes por el trabajo que tenía. A mí me tocó la otra cara, que es vivir con un padrastro. Y eso sí empezó con muchos problemas en casa a causa del alcoholismo, de la violencia, ¿verdad? Pero en todo eso igual uno aprendía, Ederson, ¿no? Incluso de esas situaciones más difíciles, uno aprende a ser resiliente, uno aprende a ver lo mejor de la situación, uno aprende a superar los desafíos y encontrar un camino en medio de ese niño, ¿verdad? Que tiene que ir a trabajar y después viene el trabajo y tiene que ir a estudiar, y para estudiar él tiene que comprarse todas sus cosas. Y así fue mi infancia, así fue mi adolescencia, así fue mi juventud, ¿verdad? Trabajando, tratando de estudiar, tratando de salir de ese círculo de personas que no podrían lograr algo significativo en el área académica, en el área económica, ¿verdad? Uno aprende a ser resiliente. A veces hablamos con mi esposa y decimos, nos lamentamos por eso, pero después pensamos, no, pero si eso Dios usó para forjar nuestro carácter. No digo con eso de que todos los niños tienen que pasar por este tipo de situación. Al contrario, no es la voluntad de Dios eso. Pero cuando Dios tiene un proyecto contigo y uno le da libertad a Dios para que trabaje en uno, Dios prepara todo el camino para que uno pueda, incluso de eso malo que te sucedió, hacer que eso le ayude, por ejemplo, a otras personas a decir, che, o sea, este no es tu final, acá nos terminó todo todavía, porque ya desde el vamos no teníamos tal vez que ni siquiera haber nacido, pero Dios, mira, que si nosotros nos conocimos, estamos juntos, tenemos hijos, tenemos familia, entonces sí había una idea, un proyecto de Dios. Y bueno,
así fue mi infancia, ¿verdad? Entre trabajar, tratar de estudiar, tratar de cuidarle a mis hermanitos, porque después con mi padrastro, mamá tuvo 3 hijos más, ¿verdad? Yo era el mayor. Entonces a los hijos mayores le toca trabajar duro, trabajar duro. Y hacer de todo en la casa, en lo que se presente. ¿Tú llegaste a hablar con tu mamá sobre eso en algún momento? ¿Pudieron sentar y hablar juntos sobre desde el embarazo que ella tuvo de ti y todo lo que ha vivido ahí eso? Sabemos que como humanos de repente y también nos cuesta sentar siendo ya grandes y hablar de eso, pero ¿llegaron a hacer eso o no? Profundamente no. Profundamente no. Superficialmente sí. Ajá. Pero gracias a Dios, creo yo que en Cristo, fíjate vos que mamá le conoce a Jesús, ¿verdad? O sea, tu mamá hoy está congregándose, es miembro de la iglesia Claro, donde tú estás es mi como miembro. pastor. Yo soy su pastor ahora. Claro. Sí. Y Es un privilegio, me imagino. es un privilegio. Es mi intercesora, es una mujer de Dios. Y ella es una de las que sostiene nuestro ministerio con oración. Y también con consejos. Y ella es una persona de mucha fe, de mucha confianza, ¿verdad? Y hemos aprendido mucho de ella. Y sí, si preguntas de repente a causa de nuestra infancia, si sentimos algo de tenemos que esto tal vez resolverlo, todas las cosas ya fueron resueltas, todas las cosas ya... No, pero no te, sí... no te preocupes, no quiero hacer consejería No, contigo. no estamos Ya lo hablando hemos de consejería, hecho en otro ¿verdad? momento. En otro momento ya lo hemos hecho. Sí, pero yo creo que los hijos que pasaron por ese tipo de situaciones deben de hablar al respecto con sus padres. Lo importante es encontrar el momento adecuado y sí, La manera la adecuada. manera de abordar. Generalmente nuestros padres, o sea, de mi rango de edad, porque yo tengo 30, Sí. 31 años más, ¿verdad? 31 más. 31, 40 y algo. Bueno, nuestros padres, esa generación como que no quiere tocar el tema. No quiere tocar el tema, no quieren profundizar. Duele demasiado. Exactamente. Y mucho más con los tipos de historia como la de mi esposa, la mía y la de miles, por no decir millones de latinoamericanos. Como que cuesta, ¿verdad? Y realmente si ellos no quieren profundizar, es mejor dejarlo ahí y ver la gracia de Dios a través de eso, ¿verdad? Porque la gracia de Dios, por ejemplo, no profundiza. Dice, o sea, es algo inmerecido, un favor inmerecido. Y eso es lo que nosotros hemos experimentado en nuestras vidas. Sí. ¿Cómo fue vivir? ¿Tú también no llegaste a hablar a profundidad con tus padres sobre lo vivido? Sobre la separación. La separación, la vuelta y todo eso. Dios, sí, estábamos nosotros al tanto. Ya de grande, mamá era muy abierta. ¿Hablaban de eso? Sí, hablaba. ¿Con mamá? Sí, con mamá. ¿Y con papá? Con papá no. No. Papá siempre estuvo muy ausente, ¿verdad? Por su trabajo. Por el trabajo, sí. Sí. Pero él suplió muchas de las necesidades a distancia. A distancia. Sí, y eso era gracias a mamá. Ok. ¿Verdad? Por ejemplo, no podíamos ir a ningún lado sin el permiso de papá. Ajá. Y obviamente papá venía 4 días al mes. Venía a casa. Sí, entonces respetar. Si tu papá quiere, te vas el próximo mes. Mira. Y ese respeto a papá siempre mamá nos inculcó. Mira, muy sabia ella, ¿no? Sí, mamá. Muy sabia ella, ¿no? Sí, tenía permiso una vez al menos. Una vez más. Sí. O sea, te estaba cuidando para vos, ¿verdad? Está muy bien. No, incluso cuando llegué yo, incluso yo tenía que esperarle. Un mes. Claro, yo tenía que esperar un mes que venga para que él lo evalúe y al final diga no, ¿verdad? Pero está bien. Pero fue muy bueno. Hablando de eso, ustedes en un momento conocen a Jesús, tienen una conversión. En un momento conocen a Jesús y luego se conocen entre sí también, ¿verdad? Cuéntenos un poco cómo fue eso. ¿Cómo fue tu conversión a Cristo? Yo me convertí un 30 de octubre. Me fui en el 2000, año 2000.
me invitaron a participar o a ver un teatro que era como, Creo que se llamaba Las Puertas del Cielo, la llama al infierno. Era como un tour, un tour, hacer un o sea, que tour, exacto. varias escenas que uno iba visitando. Eso. Creo que era En Lambaré era. en Lambares, sí. Sí, En la iglesia de Embajada Cristiana, sí. sí. Ok. En ese, y en ese día es como que Dios preparó todo. Ya. Dios preparó todo ese día. Ya. Porque me metía a cada escena y al llegar al final eran muchas escenas. Y al llegar al final, antes de que Jesús apareciera en esa escena, eh, Dios me tocó, ¿verdad? Me dijo, mira, vos sos parte de todo esto. Las escenas eran terribles, fuertes eran. muy fuertes. Y, y el Espíritu Santo me habló y me dijo, ¿querés seguir siendo parte de todo esto? Por más que yo decía, ¿verdad? No, a mí no me afecta porque son los otros lo que hacen, ¿verdad? Si quiere hacer, que haga. De esa manera yo pensaba. Pero sin embargo, diciendo eso, yo era parte de todo eso. Eran escenas de aborto, accidentes por estar tomado, alcoholizado, muertes, violación, todo eso, ¿verdad? Y era como que me resbalaba, ¿verdad? Pero esa noche Dios me mostró, mira, ¿querés ser parte de esto? Tenía 18 años. 18 años tenías. 18 años. Joven eras. Sí. Y yo llegué cuando llegó la parte en donde se hacía el evangelismo y le aceptás a Jesús, ¿verdad? Yo me rendí. Yo esa noche, mi mente, mis ojos se abrieron a todo lo que yo estaba haciendo, ¿verdad? Y me tocó. Yo me enamoré de Jesús, ¿verdad? Él me rescató de todo eso que yo podía haber vivido. Porque así como digo, ¿verdad? 18 años tenía, pero no teníamos permiso para muchas cosas, por el tema de que papá no venía a menudo. Y esa oportunidad para mí fue única también, porque mi mamá no me enviaba en cualquier lugar. Y esa oportunidad que yo tuve, Dios usó y me atrajo a Él. Y desde esa vez yo no me aparto, porque Él es mi papá, Él es inclusive mi mamá, ¿verdad? Él es todo lo que yo necesité. Qué lindo, qué lindo. Gracias por contarlo. ¿Cómo fue contigo, Marcelo? Conmigo... me encanta, le escucho a mi esposa, a Vivian, Sí. y digo, yo una historia así lo que quería, Señor, ¿Verdad? tener para poder contarla en la radio. Sí. Conmigo es diferente. Yo, mamá le conoce a Cristo en el 91, yo tenía 11 años, pero me iba a la iglesia, conocía ese mundo, pero tenía una, vamos a decir, una religión, podría ser. Estaba desconectado realmente de Dios. A la par también me iba a la misa, ¿verdad? Porque de parte de mis padres, de mi padre, provenimos de una familia que está muy involucrada en los servicios católicos, ¿verdad? Era monaguillo de la iglesia. Entonces yo un fin de semana era monaguillo y el otro estaba en La iglesia evangélica. Culto, en el culto, sí. Pero ahora de grande después yo entendí, bueno, pero mi búsqueda de Dios era una búsqueda sincera. Y todo ese tiempo fui creciendo, pero yo creo que conmigo fue más bien un proceso. Yo, Ederson, no te puedo decir, así como dice mi esposa, tal día, tal hora, ¿verdad? Ahí Dios. No, yo necesité de un proceso, de un camino. Dios fue resolviendo y respondiendo algunas preguntas que yo tenía, ¿verdad? Recuerdo ahora sí, eso sí, recuerdo en un campamento cuando yo tenía 18 años por ahí también, después de recibir un desafío, ¿verdad? Yo me acuerdo que estaba en la iglesia, pero la iglesia no estaba en mí.
Vivía, no digo una doble vida, no hacían ningún mal, pero no le sentía a Dios, no sé, mi fe no estaba basada en algo que yo podía creer profundamente, sino más bien en lo que los otros decían o decían saber de Dios. Pero ese día sí, ¿verdad? Ese día entendí el mensaje, entendí que había un proyecto, entendí que mi vida no era fruto del azar o porque tenía que ser así. Y Dios le dio significado a mi vida. Entonces, sí recuerdo ese campamento allá en Rancho Alegre como un hito, ¿verdad? Pero luego empezó un caminar, una toma de decisiones, un paso a paso, un poco a poco. Conmigo fue así. Y sigo todavía en ese proceso, ¿verdad? Sigo todavía en el proceso. Para mí ese proceso no termina porque, así como dice el apóstol Pablo, hasta que lleguemos a la estatura, a la plenitud de un varón perfecto, o sea, Cristo. Amén. Entonces, sigo mirándole todavía a Cristo y le suelo decir al Señor, Señor, todavía no te parezco tanto. Me gustaría parecerme un poquito más en esta área, en aquella área, en la fe, ¿verdad? En la comunión, en la intimidad. Y a veces le pido a mi esposa que me evalúe, que vea, ¿verdad? Porque ella es la que más me conoce. Y nos evaluamos, decimos, en esto hemos logrado, esto no. Pero para mí es eso. Es un paso a paso, un poco a poco, ¿verdad? ¿Ya te imaginaste, Vivi, cómo sería tu vida sin haber conocido a Cristo a los 18 años? ¿Llegaste a imaginarte eso? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Y me imagino con muchísimas heridas, muchas decisiones erradas. Porque desde la adolescencia es todo un mundo otra vez, ¿verdad? Con el tema de las emociones. Y yo creo que iba a estar no sé dónde. ¿Verdad? No sé. La mente no puede llegar ahí, ¿no? No. Sí. Siempre digo así, no tenemos que olvidarnos de dónde Dios nos rescató y dónde sin Él podríamos estar hoy, ¿no? Porque el mundo que nos rodea es tan cruel y tan duro, ¿no? Que es dominado por las fuerzas de la tiniebla y ahí no hay perdón. ¿Ustedes se conocían cuando eso ya? ¿Ustedes dos? Sí, nos conocíamos. Pero no eran novios todavía, ¿o sí? No, ¿verdad? Pero por eso... Pero ya había flechado. Había flechas, había... ¿verdad? Estábamos allí. De hecho ella va a ese teatro. Nosotros nos conocimos de ida, ella trabajaba en el colegio y yo estaba siempre con un amigo y estábamos por allí cerca y cuando iba al colegio le vi, comenzamos a conversar, a hablar, ¿verdad? Y una amiga en común le invitó a ese teatro, ¿verdad? Donde ella le conoce a Jesús. Y a esa edad mi fe todavía era débil, yo estaba con muchas cosas, ¿verdad? Y tampoco estaba tipo preparado como para tener así una relación seria. Y fue interesante, ¿verdad? Porque ella, no éramos novios, pero tampoco éramos amigos, ¿verdad? Y ella le conoce a Cristo y lo primero que hace es me corta, ¿verdad? ¿A ti? Sí. Me dice, bueno, no somos nada, así que hasta acá, ¿verdad? Sí. Lo primero que Cristo hizo es cortarme. Es saca. Sí. Hasta ahí no estaba bueno. Hasta ahí no estaba bueno, de verdad. Dije, wow, este teatro ha de ser antibíblico. Sí. Pero eso ayudó también para distanciarnos un tiempo. Ella empezó a congregarse en otro lugar, no en mi iglesia, ¿verdad? A profundizar su fe, a tener una fe propia. Yo empecé también a tomar en serio a Dios.
Empecé con el ministerio de jóvenes otra vez. Empecé a trabajar en mi iglesia local. Y después de un largo tiempo, convengamos que ella me corta, sí, pero yo le dije, ok, no soy más ni novio, ni amigovio, ni nada por el estilo, pero puedo irme a tomar tereré de vez en cuando en tu casa. Discipulado. Es claro, o sea... ¿Y te dijo que sí? No sé qué me dijo. Yo me fui nomás ya. Nomás. Sí, se fue. Se fue. Justo, ¿verdad? Quiero agregar nomás algo, ¿verdad? Que desde mi adolescencia sufría mucho con ansiedad. Ok. Yo llegué a convertirme esa noche Ajá. en ese teatro y esa ansiedad se fue. Se fue. Se fue. Wow. Se fue. Yo tenía una paz. Porque yo en ese entonces, yo me acuerdo mucho de fechas. Y con él nos conocimos en junio. Ajá. En junio. Y él venía y se iba de casa, ¿verdad? Pero éramos amigos. Tampoco tenía todavía permiso para hacerle llegar a nadie en casa. Viste como los padres tradicionales tienen que ir y hablar con tus papás. Y cuando ellos deciden es, ahí se hace. Bueno, en ese tiempo todavía no tenía permiso para hacer llegar a un novio en casa. Esa noche que yo me convertí, yo a Marce ya le conocía, éramos amigos más que amigos, ¿verdad? Ya el famoso amigovio. Sí. Yo le amaba ya a Marce. Ajá. Yo le amaba. Ajá. Pero el Señor esa noche me dijo, déjale. Mira. Y medio que me confrontó eso, ¿verdad? Porque él no quiere nada serio, más o menos era. Sí. ¿Verdad? Y llegamos del teatro, él me dejó y con todo el dolor del mundo yo le dije, mira, ¿sabes qué? No somos nada, no somos amigos, no hay nada serio entre nosotros. Yeah. Vamos a dejarnos. Vamos a dejar así como está la cosa. Después él se fue. Bueno, me dijo, aceptó él. ¿Verdad? Sí. Con la propuesta de ir a tomar tereré en casa, ¿verdad? Sí. Sí, está bien, le dije. ¿Verdad? Pero yo ya sabía que le dejé, ¿verdad? Y yo dije, ¿qué hice? Sí. ¿Qué hice? Claro, ¿qué hizo? ¿Verdad? La oportunidad de su vida. Sí. Y le dejé. ¿Verdad? Y estábamos... Pero yo tenía una paz. No tenía dolor, yo tenía paz. ¿Verdad? Yo dije, no sé qué va a pasar, pero Señor, te entregué. Te entrego esto. Te entregué mi vida, si es que vos sabes qué hacer. Y de ahí comenzó, es como que algo más serio. Eso fue un domingo, lunes él ya estaba en casa. Otra Lunes vez. ya estaba. Sí, Para tomar con la tereré. propuesta para tomar tereré, Claro. sí. Sí. Obviamente, ¿verdad? Fue un proceso otra vez, no volvimos, éramos amigos. Yo me empecé a ir, estaba con mi primer amor, ¿verdad? Era toda una lucha en casa también. Pero era lindo, era lindo. Le quería llevar a mi mamá, a mi papá, ¿verdad? A obligarles a conocerle a ese Jesús, Sí. ¿verdad? Estaba mi primer amor. Sí. Y así también quería hacer las cosas bien. Claro. Y después de 4 o 5 meses, ahí Marce como que se acercó con más seriedad, ¿verdad? Y ya le veía que él también se iba a la iglesia. Yo en principio ni sabía de lo que eran los evangélicos, no sé, yo le metía todo en una misma, ¿verdad? Para mí era al igual los mormones, los Claro. testigos de Jehová, todos, Claro. ¿verdad? No veía la diferencia. Claro. Ahí cuando yo me convertí entendí que era el evangelio. Sí. Sí. Ese fue todo para mí, Sí. ¿verdad? Y empecé a verla a Marce también de esa manera. Él le decía siempre un cristiano a la secreta, más o menos era, ¿verdad? Porque él tampoco me predicó en todo ese tiempo, ¿verdad? Siempre le digo, ¿por qué vos no me hablabas de ese Jesús? Y no, ¿verdad? Medio que pedía esa explicación, ¿verdad? A lo mejor no tardaba tanto en convertirme, ¿verdad? Si vos me hablabas, pero no era el tiempo. ¿En qué momento tuviste seguridad que ustedes eran uno para el otro y que podían tomar la decisión de casarse y formar una familia? En cuanto al tiempo. Sí, después de eso pasó un tiempo. ¿Y cómo fue para que te sintieras segura? Ok, me voy a casar con Marcelo.
cuando él llegó a casa Ajá. y vi que era algo serio lo que él Ajá. quería. En ese momento fue. Ujú. ¿Fue una decisión difícil para ti? No, ¿No? no, No fue difícil. No. Con él no fue difícil. con él no. Fue muy fácil. Fue Ay, fácil porque Después él de es cuánto- muy amoroso, él conquistaba de todas formas, ¿verdad? Me conquistaba a mí, a mi mamá, a mi papá, Sí. a mi hermana. A mi hermana le costó un poco más, Ajá. pero Pero ahora le conquisté Sí. también ya. sí, Ahora ya está ok. Claro, a todos. A todos. Sí. Sí, ibas a No, decir quería algo. decir nomás que realmente es porque, o sea, con mis suegros, por ejemplo, bien así, qué sé yo, hay que hablar, tenemos que hablar y todo eso. O sea, que hacer todos los protocolos que hay que hacer, ¿verdad? Y yo también, a ver, por todo lo que vivimos de nuestra infancia hasta ese momento, tenés muchas inseguridades. Dios, Dios sabe que uno tiene mucho miedo, Ujú. miedo de tener una relación estable, miedo de formar una familia, miedo de emprender algo, por todo lo que pasó o lo que no pasó o lo que pudo haber pasado. Y de alguna manera eso condiciona tus pensamientos o tus ideas o tus ideales. Hay mucha gente que no logra hacer muchas cosas en la vida por miedo. Y ese miedo se fundamenta en cosas que sucedió Su en su infancia. infancia, en su niñez, ¿verdad? Uno dice, no estoy preparado ya para una relación seria. No estoy preparado para pedirle matrimonio a mi novia. No estoy preparado para tomar un ministerio, ¿verdad? O sea, nunca lo estamos preparados. Y ese miedo a veces viene de ese punto, de Sí. esa raíz. Así es. Les propongo una pausita musical y luego volvemos para escuchar un poco cómo se dio este llamado luego de haber estudiado, fundado una empresa, teniendo una empresa, a lo que es hoy llegar a ser pastores de una iglesia. ¿Les parece? Genial. ¿Sí? sí. Estamos de vuelta aquí conversando lo que es Caminamos Contigo, ¿no? Un espacio de diálogo, una historia de fe y superación. Marcelo Pereira y Vivi Pereira, nuestros amigos que están por aquí justamente de Asunción. Gran Asunción sería, ¿verdad? Sí. Sí. O están hoy como pastores de la iglesia Centro Cristiano Maranata. Así es. La iglesia que me permitió yo cometer mis primeros errores pastorales. Ojalá que pudimos haber sido un poquito de bendición ahí, ¿no? Durante nuestro estudio en el Instituto Totalmente. Bíblico estuvimos por ahí y ahí empezó nuestra amistad también. Amamos mucho esa iglesia. Sí, cada vez que visitamos nos emociona mucho. Dios está haciendo lindas cosas en lo que es Centro Cristiano Maranata, ¿no? Sobre Ruta 1, kilómetro 20 y... Sí, sería 20, 20 y medio, ¿no? aunque ahora cambió el nombre Ah, de... no es más Ruta Claro, 1. ahora estamos muy confundidos. Sí. Porque dice que los capiateños se miden por el número de ruta y el kilometraje. Sí. Bueno, ahora estamos en la ruta D027 en el kilómetro 19. 19. Claro. 027 se llama ahora esta ruta. 027. Lo que Departamental. Lo que Una antes D. fue Ruta 1 para ir allá, Ruta 1, ¿verdad? Sí. Sí, antes era ruta 1. Ahora ruta 1 es acceso sur. Así es. Así Paraguay es. 1. Bueno, en mi tiempo todavía era así. Así. Ok, ¿cómo se dio para que ustedes... ¿Tú tienes una licenciatura en ingeniería comercial? Tengo, sí. Sí. Yo soy ingeniero comercial. Ingeniero comercial. Sí. Formaron una empresa ustedes de Así materiales es. de construcción que está ahí también en Capiatá, ¿verdad? Así es. No lejos de la iglesia, construyeron su casa ahí y estás terminando ahora lo que es la maestría en ciencias pastorales, Sí. ¿es así? Así es. ¿Cómo se da para que ustedes en todo este mundo empresarial y claro, yo les conozco siempre sirviendo en la iglesia, pero ese proceso para llegar a hoy ser pastores de la iglesia? Bueno, nosotros nos casamos en el año 2003 y desde que nos casamos servimos juntos en la iglesia. Desde que se casaron. Para nosotros ¿En no qué hubo- iglesia? En CCM, siempre. CCM. En nuestra iglesia. Allí, cuando ella se iba en una iglesia que se llamaba Casa de Oración de las Asambleas de Dios,
Y cuando nos casamos, vino a mi iglesia, ¿verdad? Que es su iglesia también hoy. Y siempre con mi esposa hemos servido al Señor. Amamos el trabajo con jóvenes. Desde el 2003 empezamos a trabajar en el área de la pastoral juvenil, pastoral de adolescentes y jóvenes. También conformando el equipo de trabajo siempre de la iglesia, siempre en ese contexto. Y realmente ese llamado al servicio al Señor siempre estuvo allí y siempre fue creciendo. Cuando nos casamos también, Ederson, nosotros no teníamos nada prácticamente. O sea, yo tenía un pequeño negocio, ¿verdad? Con unas cuantas bolsas de cemento. Y le llevé a esta linda, a mi bella esposa en aquel lugar. No teníamos mucho, de hecho casi nada. Pero teníamos muchas ganas de trabajar y de poder servirle al Señor. De hecho, nosotros trabajábamos en Acceso Sur, cerca de allá de Ñemby, y de allí veníamos a la iglesia 3 veces a la semana, tomando 4 colectivos en cada viaje. Para llegar a la iglesia. Para llegar a la iglesia. Ahora nosotros pensamos en eso y decimos, ¿cómo lo que hacíamos y todo eso? Pero también es la respuesta de que cuando uno quiere y desea servirle al Señor, no lo ve eso como un sacrificio, ni se victimiza por ello, sino que lo hace con tanta pasión, con unos anécdotas. Por ejemplo, cada vez que mi esposa y yo estábamos en la iglesia sirviendo, porque nosotros hacíamos de todo en la iglesia, ¿verdad? Qué sé yo, cantábamos, podíamos cantar, podíamos predicar, podíamos... de todo. Lo que se venga para hacer, nosotros estábamos, limpiar, lo que sea. Y estábamos, recuerdo, cada vez que veníamos a la iglesia a servir, sí o sí entraba gente a robar en nuestro pequeño departamento, ¿verdad? Que estaba allí cerca de nuestro negocio, al lado de nuestro negocio. Y nos robaban todas nuestras cosas. Y empezábamos otra vez a comprar de nuevo. Y Dios fue tan fiel en todo ese tiempo. Ahora, lo que se refiere en el llamado pastoral, creo que fue un proceso de empezar a trabajar en lo que se presente en la iglesia para hacer. No sé si ella quiere decir algo más. Continúa. No, bueno, quiere que continúe. Okay. No quiero acapararle a Vivian. Y de a poco fuimos siendo de bendición con jóvenes. Teníamos reuniones en nuestra casa. Nuestra casa siempre estaba llena de jóvenes. Los sábados de noche, después del culto, estaban todos otra vez por casa. Estábamos ahí hasta tarde. Siempre sirviendo al Señor con mucha gracia. Luego empezamos también a servir al Señor a nivel convencional, sirviendo en los ministerios de nuestra convención, en el ministerio de adolescentes, después en el ministerio juvenil de nuestra convención. Y lo único que no queríamos nunca aceptar es ser pastores principales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, servíamos luego mucho a Dios y también teníamos demasiada responsabilidad. O sea, excusas para no tomar tu llamado siempre va a haber. Y Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y yo cuando leo esta palabra de ser, de que Dios cuando te llama es irrevocable, o sea, no voy a cambiar de opinión al respecto de lo que realmente yo creo que el llamado que te hago es me voy a plantar allí, dice el Señor. Y siempre con mi esposa decíamos no, o sea, ser pastores principales no, de la iglesia. Luego, cuando llegó la pandemia, nos enfermamos todos de una vez. Se enfermó Vivian, nuestros hijos. Y bueno, yo dije, ok, yo también me enfermé, pero voy a sanar rápido, ¿verdad? Pero no pude sanar rápido. Mis pulmones fueron afectados por la enfermedad. Me agarró una neumonía. Y bueno,
Es largo el testimonio, pero básicamente no tenía expectativa de vida. Mi saturación era 60 nomás, la oxigenación de mi sangre. Y estuve con oxígeno unos 15 días boca para abajo. Y allí, en ese lugar, no sé por qué, pero le dije al Señor, bueno, Señor, si me das la oportunidad de poder seguir con vida, yo voy a servirte en lo que vos digas, ¿verdad? Ok. Después de esa breve oración, en 2 semanas yo ya estaba bien. Ya mi rehabilitación respiratoria y todo eso, ya estábamos nuevamente en casa. Y muy poco tiempo después nuestro pastor tuvo que salir a hacer otro ministerio afuera, ¿verdad? Y nuevamente la iglesia quedó sin pastor. Sin pastor. Y yo era el copastor, ¿verdad? Entonces me acordé de esa oración y tuvimos que comenzar a trabajar en nuestra iglesia local como líderes, ¿verdad? Como pastores. Y ese fue básicamente lo que es el llamado. El llamado sigue estando ahí y sigue encendiendo nuestros corazones para poder servir al Señor. ¿Cómo recibiste, Vive, esa confirmación de que eso es la voluntad de Dios, que nosotros tomemos el pastorado de la iglesia? Porque es diferente cuando estás hoy, ustedes ya saben la diferencia, estar sirviendo en una iglesia que tener sobre la espalda lo que es ser pastores de la iglesia. Sí, así como dijo Marce, el llamado estaba, ya estaba, pero era más como el miedo, ¿verdad? De asumir, porque cuando uno asume, la iglesia es todo, es un todo. Y eso siempre decíamos, ¿verdad? No suficiente con lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y era, por ejemplo, con los jóvenes, solo jóvenes. Te encargas solamente de los jóvenes y de algunas aristas más. Pero con la iglesia es un todo. Pero yo lo tomé así como Marce, ¿verdad? Porque yo la acompañé en todo ese tiempo. Y él me comentó, me dijo, Dios me habló y yo tengo que tomar el pastorado, porque en ese entonces ya había esa propuesta. Y yo le dije, ¿cómo no? ¿Verdad? Claro que sí. Y era más un paso más, dar un paso con mucho miedo, con mucha inseguridad también, ¿verdad? En lo que podía venir, porque somos personas que amamos a las personas, amamos a los jóvenes, y todos ellos era como que dependían de nuestra decisión también. Y abandonarles no era una opción, no era una opción. Entonces decidimos tomar esa propuesta y con gozo lo hicimos. Y hoy estamos súper bien. Todos esos jóvenes que andaban por casa, son ellos los que están moviendo todo ahí en la iglesia. Son jóvenes maravillosos. El rango al que nosotros pastoreamos es de 45 máximo. Después hay adultos, pero son pocos. La mayoría son jóvenes, adolescentes y jóvenes. Parejas jóvenes, matrimonios jóvenes. Y es un despertar, es como un avivamiento que hay en nosotros y en la iglesia. Pero amamos servir. Qué lindo, qué lindo. ¿Qué momento recibiste esa seguridad? ¿Cómo fue? De luego vamos a hablar un poco más adelante, esa combinación de lo que es la empresa y el pastorado, Sí. sabiendo que uno de los dos iba a sufrir. Sí. Bueno, la seguridad yo creo que viene desde la certeza que el Señor te da. Y justamente creo que Dios siempre va a encontrar la manera de llegar a tu mente, a tu corazón. Y si Él te libró, Ederson, de la muerte varias veces, porque vos sabes muy bien que no era la primera vez que casi muero, ¿verdad? Sí.
Siempre le digo a Dios, che, Señor, mi esposa es muy joven, mis niños, mis hijos son muy jóvenes, me necesitan todavía, ¿verdad? Sí. Pero no se trata de necesitar o no, sino se trata de la gracia y misericordia de Dios. Y esa seguridad realmente te da el Señor. Y creo que la palabra dice que tenemos que buscarle al Señor. Por ejemplo, a ver, nosotros cada vez campamento había llamado para aceptar a Jesús, yo me iba, ¿verdad? Sí. Llamado a consagración, yo me iba, ¿verdad? Y si vos me preguntás, ¿y por qué lo que te ibas tanto? ¿Estabas muy inseguro? No, prefiero equivocarme tratando de hacer la voluntad de Dios que no haber pasado ese día, ¿verdad? Y también fue así. Fue así. Y cuando entregamos nuestra vida al Señor, el Señor sabe con qué cosas te equipó, qué cosas Él te dio. Cosas que tal vez ni siquiera vos lo descubrís. Tal vez otra gente lo ve y cuando te dicen, vos decís, no, pero no es tanto así, ¿verdad? Pero sin embargo, Dios conoce y conoce la manera de llegar a tu corazón. Si vos decís, y tenías miedo, obviamente, no, tal vez no sea miedo, pero sí tal vez inseguridades en diferentes aspectos. Nosotros, cuando tomamos la iglesia, solamente había, ponerle 25 personas nomás, ya aproximadamente después de la pandemia. Nuestra iglesia sufrió mucho. Y, qué sé yo, teníamos una gran ventaja de que es un lugar que nosotros conocemos, un lugar donde crecimos, un lugar donde conocíamos a las personas, pero sí teníamos de repente esas ganas de seguir trabajando al Señor y ahora trabajar en lo que realmente nosotros no habíamos buscado y que personalmente no lo queríamos hacer. Porque hay cosas que vos decís, no, esto yo no lo quiero hacer. Pero nosotros decimos que Dios es nuestro Señor. Pero si Él es nuestro Señor, no se trata de lo que yo quiera hacer, sino lo que Él en su corazón tiene el objetivo, el propósito que necesita llevar adelante en tu vida. Y hay una lucha en tu corazón entre lo que vos querés hacer y en lo que Dios quiere hacer a través de vos. Y en algún momento tenés que rendirte. Bueno, mi lugar de rendición fue una cama de hospital. Pero no necesitas llegar a eso. No necesitas llegar a eso. Yo siempre le pregunto a la gente, bueno, ¿qué necesitas que ocurra en tu vida para que vos le digas sí al Señor? En tu llamado, en buscarle al Señor de verdad. ¿Qué necesitas que suceda? Y a veces dice, vos esperás que suceda algo traumático. No. Me refiero a que no necesitas justamente algo traumático. Tal vez necesitas la voz apacible de Dios. El fondo musical de este programa. Una pequeña palabra de parte de tu Creador. No hay nadie que te conozca mejor que tu Creador. Y si vos me decís, y tenías toda la respuesta, yo no sabía nada. Yo le dije al Señor, no sé nada, no sé por dónde voy a empezar, no sé por cómo vamos a hacer con mi esposa, no sabemos cómo ahora vamos a administrar nuestro tiempo. Pero los recursos siguen al llamamiento. Generalmente queremos que sea al revés. Queremos primeramente, yo voy a tomar este trabajo de parte del Señor, si es que, ¿verdad? Está todo claro. Claro, y tenemos nuestro checklist, ¿verdad? Recursos humanos, ¿verdad? Las personas, claro. Recursos económicos, ¿verdad? Y con Dios casi nunca, por lo menos en nuestro caso, casi nunca fue así. Primeramente Él te dice, bueno, vamos o te vas, y después en el camino Dios va preparando y proveyendo de todo lo que Él necesita para que alcances a hacer aquello que Él te mandó a hacer. Y esta era la confirmación clara para ustedes. Totalmente. ¿Cómo combinaron? ¿Cómo están combinando? Pastorado. Tú estás terminando, ahí te falta la tesis de la maestría. Y una empresa que lo tenían y lo tienen todavía. Sí.
Bueno, yo creo que en primer lugar tengo que destacar el equipo familiar que tenemos. Mi esposa, mis hijos, todos están involucrados en la obra, en la obra de Dios. ¿Y qué es la obra de Dios? Para mí, Ederson, para nosotros, la obra de Dios es un todo. No es solamente la iglesia y el trabajo que nosotros llamamos ministerial. También nuestro trabajo de comerciantes o de empresarios también es un trabajo ministerial. ¿Por qué? Porque trabajamos con personas, tenemos también un propósito. Entonces, mi esposa, nuestros hijos están todos involucrados en ambos sitios, ¿verdad? O sea, estamos a full en la iglesia y estamos a full también en el trabajo. Yo sé que parece algo muy, muy grande, pero tenemos que también aprender a que nuestra inversión de tiempo sea eficiente. Tenemos que también aprender a no frustrarnos por aquellas cosas que todavía no logramos, ¿verdad? Y aprender también a delegar y a trabajar a través de otras personas para poder alcanzar un objetivo mayor. Y eso es lo que fuimos aprendiendo. Por ejemplo, cuando tomamos la iglesia, nosotros no teníamos nada. Entonces, lo primero que hicimos con mi esposa, nos sentamos y oramos y pedimos a Dios, bueno, Señor, ¿qué querés hacer? E hicimos un plan estratégico, ¿verdad? Un proyecto, un plan estratégico y empezamos. Y eso fue creciendo y así lo venimos haciendo con un hermoso equipo de trabajo. Y así como dice Vivian, hoy todos esos jóvenes cabezudos que estaban comiendo todo lo que había en nuestra ladera antes, hoy son personas que están casados, tienen su familia y están sirviendo junto a nosotros. Y estamos creciendo en todas las áreas, ¿verdad? Todavía no alcanzamos nuestro techo. El techo lo va a definir el Señor, pero tanto en el trabajo como en la iglesia, tenés que ser el mismo en todas partes. Tenés que ser el mismo. Tenés que ser el mismo cuando estás en la calle, al andar, en todos lados. Le tiene que ver a Cristo a través de tu vida. Y ese es el principal desafío de nosotros los cristianos. No podemos ser una persona en la iglesia y otra persona en el trabajo, en la calle, con los vecinos. Tenemos que ser el mismo. Vivian, en esos últimos años en lo que estamos conversando que están ustedes, ¿cuáles han sido los desafíos, los más desafiantes para ti, para ustedes en lo que vienen haciendo? ¿Qué es lo que ha sido lo más difícil? Y congeniar el tiempo, porque es un dar mucho y de repente tener tiempo para la familia, eso cuesta. Pero así como dijo mi esposo, estamos todos juntos en todo y aprovechamos bastante los tiempos que tenemos juntos. Es entender, ¿verdad?, que es una etapa y poder ayudarle a mi esposo también a poder terminar el basterado, ¿verdad? Es más parte de la comprensión, ¿verdad? Entender que no va a ser siempre las actividades así intensas y tratar de sobrellevar y encontrar tiempos que cuando tenemos tiempo así como ahora, darnos una escapada, ¿verdad?, para poder compartir con los chicos, mi esposo y yo. Entonces es como que hacer algo, ¿cómo se le diría eso? Cuando es a propósito, intencional. Hacer algo intencional, ¿verdad? Y eso ayuda bastante. ¿Cómo te sientes con este ministerio que están llevando adelante? En principio era el no defraudarle al Señor, ¿verdad? Al tomar esta responsabilidad, teníamos mucho amor, pero tenés miedo al fracaso también, ¿verdad? Y si no hago bien, Señor, ¿verdad? Y no quiero que te decepciones de mí. Pero plena, me siento plena.
saber que estoy haciendo lo que el Señor me dice, saber que estoy con mi esposo, estoy con mis hijos, estamos casi siempre con los hermanos. Y Él es el que nos da la fuerza. Creo que nos ayuda bastante la edad, ¿verdad? Que somos jóvenes todavía. Muy jóvenes, sí. ¿Verdad que sí? Estamos jóvenes. Vos también. Sí, no, yo más que ustedes. Ah, cierto. Te olvidaste que soy más joven. Cierto, cierto. Eso creo que nos ayuda bastante. Sí. ¿Verdad? Tenemos todavía esa energía Sí. de estar con Sí. todos ahora. Sí. ¿Verdad? Y hasta que esperemos que siga así. Porque siempre fuimos así muy enérgicos, muy de estar con lo compartir. Extrañamos mucho cuando no es ese nuestro estilo de vida. Muy bien. Yo lo tomo bastante bien, como que viene siempre del Señor todo esto, ¿verdad? Que ayuda a expandir, a extender todo lo que es su reino. ¿Y los hijos? Los hijos, es un tiempo en donde yo estoy más con ellos. Ok. Siempre digo, creo que tengo esa vocación de ser mamá. Más adelante seguramente vamos a hablar un poco de ellos. Me encanta estar con ellos, compartir, porque somos muy... Se dice que no somos amigos de los hijos, ¿verdad? Pero va hacia ahí, ¿verdad? Hay confianza, hay ese querer abrirse con mamá, yo con ellos. Y bastante suplimos de repente a veces lo que papá no está, mi esposo no está, bastante bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, estamos yendo a la recta final y yo he escuchado aquí y allá la iglesia CCM, Centro Cristiano Maranata, empieza a ser una iglesia modelo entre las iglesias de habla hispana de los hermanos menonitas, ¿sí? Oh, Sí. eso. Y yo digo, wow, es un orgullo escuchar eso de nuestros amigos, pero también hay una carga sobre eso. Y la gente empieza a preguntarse, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho para que comenzaran a crecer como iglesia en todo sentido, ¿no? Este crecimiento, este auge, volverse una iglesia modelo entre las iglesias que están ahí sirviendo al Señor. ¿Qué han hecho ustedes? Bueno, yo creo, no tanto lo que hemos hecho nosotros, sino lo que ha hecho el Señor, pero entiendo, sí, el Señor siempre usa personas. Lo principal es, a ver, cuando nosotros, Ederson, tomamos el liderazgo y nos vimos a nosotros, dijimos, no, Señor, no tenemos con qué. Así como Salomón, ¿verdad? Señor, yo no tengo con qué. Yo no soy, aunque tengo estudios teológicos, ¿verdad? Pero no soy licenciado como Ederson. Y en el aspecto humano uno dice, no tengo. Y el Señor decía, no te hablo de lo que no tenés, sino lo que ya he puesto en ti. Y realmente ponerle a Él como base de todo es lo principal. ¿Qué significa base de todo? Una búsqueda intencional del Señor. Decirle, Señor, esta es tu iglesia, estos son tu gente, son tus ovejas. Yo soy también tu oveja y necesito de ti. No perder eso como principal punto. Luego el siguiente punto es el equipo. Tu equipo principal. Hay que pastorear el equipo principal. Hay que dedicar tiempo al equipo de trabajo. ¿Cómo lo hacen? Nosotros, por ejemplo, nos reunimos cada 15 días con nuestro equipo. Ahora estamos haciendo un discipulado matrimonial porque aprovechamos de que justamente son todos matrimonios jóvenes. Entonces dijimos, estamos haciendo, por ejemplo, un discipulado matrimonial. Estos días, por ejemplo, los esposos y las esposas tienen que sorprenderle con un regalo a su esposo, ¿verdad? Y cosas así que nos encanta. Nos encanta porque si ellos están bien, ellos están fuertes, sus familias van a estar fuertes, sus ministerios van a estar fuertes y la iglesia va a estar fuerte. Entonces, tomamos muy en cuenta el trabajo intencional y el acompañamiento al equipo de trabajo.
Y ellos son los que hacen, Ederson, el trabajo. Nosotros tal vez somos las figuras pastorales, pero realmente hemos construido y ahora está en profundizar aún mucho más nuestra relación de amistad y compañerismo con ellos, para que todo lo que planifiquemos, porque yo te podría hablar vamos a una planificación estratégica con objetivos claros, mediano, corto, largo plazo, ¿verdad? Y darle todos nombres así bien dinámicos a todo. Pero todo eso no sirve de nada si no tenés personas que aman también al Señor, que entienden la visión, que la visión de la iglesia sea clara, la misión de la iglesia sea clara, y que podamos llegar a lo que nos hemos propuesto juntos, ¿verdad? Llegar a aquella meta. Y eso es lo que principalmente hemos hecho nosotros, lo que Dios nos mandó a que hiciéramos, y de ahí en más Dios se encargó del resto. Hoy nuestros servicios tienen aproximadamente 200 personas y todavía queremos crecer. Tenemos unos objetivos grandes como iglesia y creemos que todavía el Señor va a hacer grandes cosas. Tenemos como 60 niños por ahí en nuestra escuela dominical cada domingo, y eso también. Somos una iglesia de muchos niños, nos encantan los niños, amamos a esa generación e invertimos y nos damos a ellos para que puedan seguir creciendo. ¿Algo más, Vivi? Relacionado a qué están haciendo ustedes para estar como están hoy como iglesia. Y yo creo que el aferrarse al Señor, porque Él es el que hace todo. Y escuchar su voz. Eso es lo que nos mantiene y no desenfocarnos, ¿verdad? Porque igual vienen a veces muchas voces y tratar de no oír esas, ¿verdad? Vienen las voces del desánimo, del cansancio, también de personas, ¿verdad? Mucho. Pero no desenfocarse, escucharle solamente al Señor y seguir adelante. Qué lindo, qué lindo. Yo quiero aportar algo más que me estoy olvidando y tal vez le sirva a alguien que está escuchando, alguien que está queriendo también servir al Señor, de tener mentores. Muy importante es tener personas que puedan acompañarte. Cuando el Señor piensa en su iglesia, la palabra de Dios lo describe como un cuerpo, o sea, como parte de algo más grande. Y necesitamos de esas personas correctas que te dicen de repente, Ederson, mira, esto es así, esto es de esta manera, vos tenés que avanzar, o yo estoy orando por vos, o tener a alguien a quien recurrir, a alguien de mucha confianza, y de dejarse mentorear también, Ederson, porque a veces queremos mentores, pero en realidad no queremos ser mentoreados, ¿verdad? Y uno tiene que dejarse guiar, también saber escuchar la voz de Dios a través de personas. Entonces, si uno no está teniendo mentores, si uno no tiene alguien que le acompaña en este caminar, pensando un poco en el camino de Emaús, ¿verdad? Si no tenemos ese compañero de camino, es difícil. ¿Por qué? Porque cuando llega esa voz del desánimo, cuando llega esa voz, puede ser que vos empieces a victimizarte, ¿verdad? A decir, no, pobrecito yo, nadie está conmigo, y dejo. Y eso es muy triste, porque a veces después esa persona, el trabajo que lo hiciste hasta ahí, se termina, porque no hemos encontrado esa persona que camina a nuestro lado. Gracias a Dios, Dios nos proveyó de mentores, de personas que nos animan, de personas que oran por nosotros, de personas que nos acompañan, y es la manera también que Dios te dice, no estás solo, pero también tiene que ser una búsqueda activa de eso, una búsqueda activa, qué sé yo, hablo con Ederson y te pido, Ederson, por favor, acompáñame en esto, yo te voy a escuchar, vamos a encontrarnos una vez al mes, yo te voy a decir cómo estoy, vos me decís cómo estás, oramos juntos, y si vos ves algo que yo no estoy viendo,
me decís, mira, esto ya lo observaste. Eso es muy edificante Totalmente. para una iglesia, y para una iglesia que desea crecer y manejar mucha gente, necesita de una organización y necesita de un equipo que está siendo mentoreado constantemente. Totalmente. Pastores de la Iglesia Centro Cristiano Maranata de Asunción, Capiatá. Sí, Marcelo y Vivian son nuestros amigos, vinieron a visitarnos y de paso, ¿cómo no tenerlos en Caminamos Contigo? Ya es parte de eso, ¿no? Una historia de fe y superación. Pasamos de 1 hora de diálogo. ¿Qué les parece? Sí, ¿Sí? Mucho hablamos parece. Pero, Y esa era la idea. Caminamos contigo siempre con una oración, ¿sí? Pidiendo por nuestros oyentes. Los queremos bendecir. ¿Te puedo pedir, Marcelo, que nos guíes Por en esta supuesto. oración? Oramos juntos. Por supuesto. Amado Padre, te doy las gracias por la oportunidad que tuvimos de poder estar en este lugar. Gracias, Señor, por todas estas personas que hoy nos están escuchando, y tú conoces el corazón de cada una de ellas. Te pido, Señor, que por aquella persona que está teniendo un llamado, para que tú confirmes este llamado. Yeah. Te pido también por aquella persona que tal vez tuvo una infancia difícil, una infancia complicada. Te pido para que tú restaures su corazón y le señales tu propósito para su vida. Señor, oramos por esta radio y oramos por todos los oyentes que sean bendecidos en ti, completos en ti. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. 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 Marcelo y Vivian, muchas gracias. Gracias. Gracias a vos, Sí. Ederson. Dios les bendiga. Gracias por venir. Estimado oyente, gracias por estar con nosotros. Dios mediante, hasta el próximo sábado con un programa más de Caminamos Contigo. Dios les bendiga.